tema, Sergio, porque tenemos que hablar de este hombre que tenemos aquí en pantalla, Gildo Infran. Ya hemos hablado de él, ya hemos hecho el recorrido de su carrera, 25 años frente a Formosa. La Corte falló contra Infran. Él habló en el día de hoy. Y primero vamos a contar en qué falló en contra. Hemos contado aquí infinidad de veces la situación de los varados en la frontera de la provincia de Córdoba. Gildo Infran no los dejaba ingresar, eran cerca de 7.000... En la provincia de Formosa. De Formosa, perdón. Eran cerca de 7.500 varados que su propio gobernador no los dejaba ingresar en la provincia. Tuvo que llegar a la Corte. Este tema tuvo que llegar a la Corte y falló en contra de Gildo Infran. Dentro de los próximos 15 días los tiene que hacer ingresar. Sí, a ver, hay un reclamo de varios meses que se acumuló, que se convirtió en una causa judicial, que escaló hasta la Corte, esto es, siguió varios pasos. Infran nunca abrió los límites provinciales. Las provincias no tienen fronteras, tienen límites. Claro. La frontera la tiene el país. Hay libre transitabilidad en la Argentina. Está establecido por la Constitución más allá de las circunstancias de la pandemia. O tendría que haber libre transitabilidad, porque la pandemia nos ha demostrado que no lo hubo, ¿no? Para el país de Gildo Infran, que gobierna un país propio desde hace 25 años, que es como una nación en sí misma, con reglas propias y autocráticas en sí mismas, no hay libre circulación. Se dio el caso de, por ejemplo, formoseños que debieron ir a tratarse enfermedades terminales al Chaco. ¿Por qué? Porque en Formosa no hay ese tipo de tratamientos. Y después no pudieron ingresar. Y al trasladarse a Resistencia no pudieron volver. Vamos a hacer una cosa, vamos a compartir con todos ustedes parte de las historias y la situación que viven los varados allí en el límite de Formosa. Instantes nada más, por unanimidad, la Corte Suprema ordenó a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios para garantizar el ingreso efectivo de los ciudadanos que así lo hayan solicitado. Este desafío únicamente lo podremos superar como pueblo organizado, puesto que el cumplimiento de la medida judicial con los recaudos sanitarios de Formosa excede la capacidad de respuesta institucional de cualquier gobierno provincial del país. Esto no nos desanima, porque somos formoseños y no sabemos lo que significa rendirse. Hemos prometido proteger el estatus sanitario de Formosa a toda costa. Bien, vamos a hablar con Carlos Lee, abogado de los varados allí en Formosa. Lee, ¿cómo le va? Buenas tardes. Doctor Lee, ¿me escucha? Vamos a ver si podemos recuperar comunicación con él. Ahí, ¿me escucha? ¿Me escuchas? Yo la escucho bien. Sí, perfectamente bien. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, aquí estamos con Sergio Supo, estábamos escuchando recién las palabras del gobernador Gildo Infran después de este revés de la Corte. En primer lugar, preguntarle cómo está la situación de los varados a los que representa hoy usted. Bueno, antes que nada, aclarar que ese amparo de incidencia colectiva presentado, nosotros lo habíamos hecho ya en el mes de junio y tenía efecto para todos los que estaban varados. Y es lo que resolvió hoy la Corte, o sea, le ordenó al gobierno de la provincia de Formosa el ingreso de los 8.000 y pico que están afuera todavía. En el mes de junio. En el mes de junio lo había planteado. Increíble. Durante todo este tiempo veníamos planteando ante la justicia federal habeas corpus que permitían el ingreso de determinadas personas. Nosotros comenzamos con esta actividad ya por los últimos días de abril, cuando comenzaron a tomar todas estas clases de medida del gobierno de la provincia de Formosa, y después cuando el cierre absoluto de los límites provinciales se intensificó mucho más las presentaciones. Gracias a Dios, después algunos colegas, cuando comenzamos a tener éxito en la justicia, también tomaron la misma posta, la inquietud de ayudar, y bueno, comenzamos a presentar ya un grupo de abogados aquí. Y bueno, hoy... ¿Cómo están los varados hoy, doctor Lee, a los que usted representa? Mire, el día previo a que salga el fallo, en forma intempestiva metieron todo lo que estaban en el límite, metieron de una a todo el mundo. Así que ya no quedaron, digamos, en la ruta mucha gente que estaban en el límite con Formosa.
Ahora, hay mucha gente desparramada en todo el país, que también había hecho su pedido de ingreso ya hace varios meses, que están en situación absolutamente de calle, ya, como decirlo de alguna manera. Y que el gobierno, acá cuando nosotros metíamos por habeas corpus, comenzó a exigirle el pago del hotel, de los PCR, el almuerzo, seguridad, enfermería, traslado, lo que le hacía prácticamente imposible venirse, porque hablábamos de 100.000 pesos por persona. Gracias a Dios, la Corte se expidió y ahora el gobierno tendrá que arbitrar los medios para que todas estas personas que habían solicitado su ingreso puedan hacerlo correctamente. Y lo sorprendente de hoy de la conferencia de prensa del gobernador, dice vamos a aunar los esfuerzos, todo. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Claro. Hace 8 meses que estamos así. Hace 8 meses que estamos así. Y resulta que ahora él está diciendo que van a doblegar los esfuerzos. ¿Por qué no lo fueron haciendo paulatinamente? Entonces no tenían que recibir hoy a 8.000 y pico de personas. Hubieran recibido un caudal mucho menor por 15 días, por 10 días, no sé, dar alguna otra solución a la que dieron. Entonces, esto es sorprendente hoy porque recibieron un revés de la Corte Suprema de Justicia cuando ya el juez federal acá en Formosa y la Cámara de Apelaciones de Resistencia Chaco ya le venía diciendo, señores, ustedes están violando los derechos constitucionales de las personas y no lo entendían. Ellas planteaban falta de jurisdicción, de competencia, han planteado lo que se les ha ocurrido sobre esta faz de la tierra. Es más, el Superior Tribunal de Justicia de acá de la provincia dijo que era competencia originaria de los tribunales ordinarios de acá. Cosa que es totalmente aberrante. La legislatura salió a darle marco de ley a las estrategias del gobierno de la provincia de Formosa. La verdad, sinceramente, nos hemos visto llenos de payasos y de payasadas, porque lo único que se ha hecho es cercenar los derechos de cada uno de los formoseños que solo pretendían volver a sus casas. Claro. Doctor Lee, Sergio Supo le habla. ¿Cree que el fallo de la Corte facilita, más allá de que obviamente habilita el regreso de la gente, facilita en términos prácticos, que sea viable efectivamente que estas 7.000, 8.000 personas puedan volver, teniendo en cuenta que dieron 15 días de plazo al gobernador para que normalice la situación? Mire, yo le voy a explicar algo, Sergio. Acá en Formosa no tenemos clases, o sea, los chicos no van al colegio ni a las escuelas. Existen estadios, existen lugares que ellos mismos se pregonaron diciendo que estaban preparados para soportar todas las emergencias necesarias. Hacían alarde de 400, 500 camas en un lugar, otras 500 en otro lugar, y lo cierto es que esas camas nunca se ocuparon para recibir a los varados, ni se ocuparon para atender a nadie, porque el estatus sanitario, si bien es cierto, el estatus sanitario de Formosa es bajo, ¿no es cierto? Acá no hay muchos infectados, hay un solo muerto, eso no se le puede sacar su mérito a todo esto, pero ahora, indudablemente... Sí, el tema es a costa de qué, ¿no? Exacto, o sea, si yo también no le dejo entrar a nadie, acá no puede regresar nadie, porque yo quiero cuidar el estatus sanitario, parece que los que estaban afuera no eran formoseños. Claro, por supuesto. Y han pasado penurias. Hay gente que se le han muerto los padres, hay chicos que están enfermos y que no les permiten a los padres irse porque no tienen fecha de regreso. Claro. O sea, hay unas situaciones extremadamente particulares y necesarias que generalmente uno acude a la justicia ya como última ratio. Hay un joven que murió ahogado intentando cruzar el río. El Pilcomayo, que separa, exactamente, que separa el río Bermejo que separa Chaco de Formosa. ¿Usted ha registrado, doctor, casos de gente que ha entrado por zonas alternativas a las rutas habituales para tratar de burlar este cerco que tendió sobre la provincia de Infran? Mire, lo que pasa es que ellos montaron todo un cerco importante donde eran controlados, o sea que los que ingresaban en forma, argentinos estamos hablando, en forma ilegal, no ilegal, sino es legal pero sin la autorización de nuestro querido gobernador, indudablemente terminaban presos y han ingresado muchos ganados, no la suerte de Mauro que se terminó muriendo por
por querer ir a juntarse con su familia. O sea, es increíble lo que ha pasado. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que los extranjeros entran como quieren acá, porque las fronteras con el Paraguay son terriblemente vulnerables, vienen infectados, contagian a los formoseños y después, ¿qué hace el gobernador? Cerca a la ciudad limítrofe. Sí. Doctor Lee, le agradecemos enormemente por su tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor. Hasta luego. Porque quiero que sigamos hablando de la situación de las fronteras inexplicables que existen en Argentina. Y en este caso, Sergio, hablamos de la situación que conmovió al país. El caso de Santiago del Estero, este papá que llevó a su hija, Abigail. Aquí tenemos las imágenes desgarradoras. Abigail Jiménez, 12 años. Exactamente, 12 años, con un tumor en su pierna izquierda. Había salido de su provincia a hacerse el tratamiento. Cuando quiso volver a ingresar, la tuvieron 2 horas esperando. Vamos a escucharla. ¿Cómo lo puedo tener aquí lleno de moscas? ¿Cómo lo puedo tener? Ustedes si quieren ir a sangrantes, señores, váyanse. Yo no me pongo. Yo no me pongo. Si quieres, llévelo. Llévelo. Ahí están su papá, su mamá. Levantarle los zapitos. Levantarle los zapitos. Espera. Espérate. Su papá llevándola a UPA, Abigail llorando claramente, con su tumor en la pierna izquierda. Después de 2 horas de la preocupación por las moscas, por los bichos que estaban sobrevolando su herida, su padre decidió salir caminando. 5 kilómetros hizo a pie. Vamos a hablar con Rodrigo Pose, él es diputado en Santiago del Estero. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eleonor. Un placer estar conversando con ustedes hoy. Gracias, igualmente, pero lamentable al mismo tiempo, ¿no, diputado, tener que hablar de estos temas? Bueno, estos temas desgraciadamente son moneda corriente en Santiago del Estero. Nosotros le llamamos más bien Venezuela del Estero, porque cada día nos parecemos más a este legado de Maduro. Y no es la primera ocasión que vivimos situaciones tan dramáticas. Yo ayer hablé con Carmen, anoche con la mamá de Milagros Abigail, me contó la situación, pude hablar a través de interpósita persona con su papá, con Diego, y hoy directamente no atienden el teléfono a los medios, no atienden el teléfono a quienes formamos parte de la oposición en la provincia y queremos ayudarlos porque nos pusimos a disposición, porque sufrieron un apriete de parte del intendente de Las Termas y hoy incluso se escucharon en los medios provinciales cómo el ministro de Gobierno y el intendente de Las Termas culpaban a la familia o culpaban al policía que los había detenido, como siempre tratando de cortar el hilo por lo más fino. Desgraciadamente, te vuelvo a repetir, esto es algo que sucede en todas las fronteras de Santiago del Estero y no deberíamos hablar de fronteras porque nosotros tenemos límites geográficos y lo que vivimos en Santiago y lo que vivimos en muchas provincias, porque, Eleonor, hablamos con los diputados de todo el país. Nosotros tenemos un foro que nuclea 104 diputados provinciales del PRO de todo el país. Y hablamos también con los diputados de Juntos por el Cambio de todo el país. Anoche hablaba con Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido. Y desgraciadamente esto se repite en casi todas las provincias feudales. Pasa en La Pampa, pasó en San Luis, pasa en Formosa, pasó en Chaco. Y nosotros debemos recurrir a la justicia, una justicia que en el ámbito provincial no tenemos, carecemos, porque es totalmente dependiente del Poder Ejecutivo, está cooptada, para ver si nos puede dar una solución. Para que te des una idea, esto es dramático, pero al menos Diego pudo llegar con su hija a su casa. En Santiago hemos tenido 2 muertes a manos de la policía durante el tiempo de la cuarentena. Bueno, al menos pudo llegar con su hija a su casa, pero cuando uno escucha hablar a Diego y a su mamá Carmen, ambos dicen que su hija quedó realmente muy golpeada, traumada con lo que sucedió, ¿no?
Calcula que es una niña de 12 años que está recorriendo la última etapa de una enfermedad terrible como es el cáncer. Ya pasó todo el tema, me contaba ayer la mamá que ya pasó todo el tema de la quimioterapia, o sea que están en una etapa mucho mejor, pero tenía que ir de urgencia a hacerse el control. Y dicho sea de paso, ese auto en el cual se desplazaban era un auto que había contratado la Municipalidad de Termas del Río Hondo. Pero como todo se hace por teléfono, por amiguismo o por dependencia directa con el Ejecutivo, alguien se había olvidado de avisar que iban a pasar por la frontera. Nunca le otorgaron la habilitación correspondiente. Claro. Estas situaciones, te vuelvo a repetir, se repiten. Hace 4 días hubo un grupo de 3 chicos santiagueños de la localidad de Garza que venían a despedir a su hermana que estaba con una enfermedad terminal. Su hermana terminó muriendo y no pudieron despedirla porque no los dejaron ingresar. Otro caso Solange. Puedo contar infinidad. O sea, diputado, de historias. O sea, diputado, que en Santiago del Estero... Sí, perdón, diputado. No, le decía que, o le preguntaba, mejor dicho, en Santiago del Estero se pueden mover solo los que son afines al régimen de Zamora. Si uno está acomodado con el gobierno, tiene más o menos posibilidad de moverse. Si no, no se puede mover. Sí, por supuesto. Para que te des una idea, su mujer, que es senadora, viaja en el avión de la gobernación cada vez que tiene que sesionar a Buenos Aires, como siempre lo ha hecho toda su familia. Hace muy poco tiempo detectaron que en ese avión llevaban dinero que no había sido declarado. Solamente rodó una cabeza. El titular de Aviación Civil, que era el padre del piloto que llevaba este dinero, sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Hubo más de 25.000 detenidos en Santiago por infracción al artículo 205, por haber violado la pandemia o la prohibición de circular, porque nosotros vivimos en una especie de estado de sitio. En la ciudad capital, entre las 7 hoy y las 22 horas puedes circular, pero a partir de ese momento debes quedarte en tu casa. Y los fines de semana es entre las 7 y las 18 horas. Y antes era un horario más restringido, 15 horas. Hubo un tiempo en el cual no se podía circular. Y cada uno de los pueblos, como ser Termas del Río Hondo, han tenido diferentes situaciones. Hoy, una zona como es Añatuya, Colonia Dora y Caño, la gente no puede salir de sus casas o les establecen un tope hasta las 12 del mediodía. Por eso yo le llamo Venezuela del Estero, no Santiago del Estero. Ahora, diputado, quiero volver con algo que nos contaba al comienzo. Los papás de Abigail, además de haber pasado por este calvario que hemos visto todos, en este momento no pueden hablar con la prensa, no quieren hacer más declaraciones porque han sido amenazados de alguna manera. Sí, a ver, la Intendencia de Termas, en la persona del intendente Mugdice, muchas veces los han ayudado por su situación y les ponían siempre la movilidad para ir a Tucumán. Estamos hablando de 90 kilómetros entre Termas de Río Hondo y San Miguel de Tucumán, a donde lo atiende su médico de cabecera. Y bajo esta condición, la amenaza fue que si volvía a hablar mal del régimen de Zamora y si volvía a hablar de esta situación, no iba a tener nuevamente la movilidad ni la ayuda económica. Y tenemos entendido, el padre no se quiso explayar con nosotros, que el papá, a partir de que hace changas, tiene un contrato, un pequeño contrato con la municipalidad. Pensá que los contratos en las municipalidades en Santiago del Estero no superan los 10.000, 12.000 pesos. Son contratos de pobrismo total, de indigencia. Claro. Diputado... a ver, esto demuestra la malicia, la perversión de nuestros funcionarios que no le permiten a la gente ni siquiera expresarse o expresar su enojo por una situación vivida. Porque ¿cómo le explican a esa niña, que bien lo has dicho vos, ha quedado choqueada, ha quedado con una secuela que no la va a olvidar por muchos años? Imposible, diputado, y por algo ha conmovido absolutamente al país. Pero bueno, es lo que hablábamos hace un rato, son gobernadores que lamentablemente se creen dueños de la provincia y eso se ve en cada una de estas acciones. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes.
Bien, y para cerrar este tema, me gustaría, Sergio, que compartamos esta imagen que se viralizó en las redes sociales, es la imagen de Diego, el papá de Abigail. Que es una imagen icónica, sí, que probablemente sea una de las imágenes, si no la más fuerte, una de las más fuertes de este ciclo de pandemia, que refleja en gran parte una vivencia que han padecido muchos argentinos que no viven necesariamente en las grandes zonas pobladas del país, porque estos casos se han registrado normalmente en el interior profundo de la Argentina. Estamos hablando de Formosa, estamos hablando de los casos de Santiago del Estero. También podríamos recordar aquel caso del papá que vivía o vive en Neuquén y quería ir a despedirse de una hija. El caso de Solange, que también se viralizó justamente su frase final. Que tampoco pudo entrar a la provincia de Córdoba por la ruta sur, por la ciudad de Huíncar, lo detuvieron y nunca pudo ingresar. Y así se suman una serie de, además, agreguemos a esto, asesinados por la policía. Esto es, policía que en el intento de cuidar toques de queda, paralización completa de ciudades o de zonas, mataron a gente inocente que iba en un vehículo. Casos de muertes por la espalda en Córdoba. Hay infinidad de casos. Chicos asesinados por la espalda por la policía. Hay infinidad de casos, como bien señalaste, muertos en el intento de evitar que la gente se movilizara por razones elementales y básicas, como ir a despedir un ser querido, como ir infinidad de historias, a la curación de una nena. Digo, uno cuando piensa y ve esta imagen, dice, detrás de esta imagen, ¿cuántas historias habrán que nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Estas se visibilizan en los medios de comunicación y por eso también toman esta dimensión. Lo cierto es que yo le diría a nuestros gobernantes que dejen de llamar a los impuestos solidarios y se empiecen a ocupar realmente de la gente, ¿no? Y a ser un poquito más humanos. Digamos, imágenes como estas retratan los pequeños desafíos que algunas personas en forma individual pretendieron hacer a situaciones coyunturales planteadas desde el poder omnímodo de un Estado autoritario. Pero son las menos. La mayoría de las personas se quedaron en sus casas, no pudieron despedir al ser querido, no pudieron ir a hacer el tratamiento de una enfermedad terminal, no pudieron viajar, no pudieron moverse, por las razones humanitarias que fueran, simplemente porque no se animaron a hacerlo, porque no quisieron violentar una situación que los estaba violentando a ellos en realidad. Sergio, la seguimos más tarde. Muchísimas gracias. Y de aquí me voy a ir hacia San Isidro. Allí está trabajando en vivo nuestra compañera Carla Ricciotti. Bueno, en este día